nuestro Sol no vivirá siempre. Dentro de miles de años se transformará. Se extenderá hasta convertirse en un gigante rojo y absorberá la Tierra. Para entonces hará tiempo que los humanos habrán desaparecido. Pero, ¿qué pasaría si este cambio se produjese ahora, mientras aún vivimos? ¿Cuál sería el aspecto de nuestro planeta si pudiéramos verlo? Esto es un mundo que apenas podemos imaginar. Es la historia de lo que ocurriría a nuestro planeta si el Sol se convirtiera en un gigante rojo. Y de nuestra lucha para sobrevivir a las secuelas. Reacción en cadena. El envejecimiento del Sol. La estrella más cercana a la Tierra es una bola gigante de gas brillante, de más de 1.300.000 kilómetros de diámetro. El Sol es tan grande que podría albergar 1 millón de tierras en su interior. Pero su tamaño es solo una de las espectaculares características de nuestro Sol. Dentro de su corteza, átomos de hidrógeno chocan entre sí de forma constante. Cada segundo, estas colisiones producen más energía de la que podrían producir 2.000 millones de centrales nucleares en un año. Esa luz y calor calientan nuestro planeta y dan vida a nuestro mundo. Pero el carburante del interior del Sol no durará siempre. Algún día, el hidrógeno acabará por consumirse. Nosotros no viviremos para verlo. Al Sol le quedan aún miles de millones de años de vida. Pero, ¿y si viviéramos? ¿Qué pasaría si nuestro planeta, tal y como es ahora, con nuestras ciudades y nuestra población, tuviera que enfrentarse al envejecimiento prematuro del Sol? Si pudiéramos dar un salto de miles de millones de años en el futuro, ¿qué veríamos? ¿Cuánto tiempo podríamos sobrevivir? Imaginemos que este experimento comienza hoy mismo. Es una mañana normal de verano, pero durante la noche, el Sol ha envejecido millones de años. Hay más luz y hace más calor en nuestro planeta. De cerca no hay mucha diferencia, pero el Sol está produciendo mucha más energía de la que produce hoy en día. A medida que consume el hidrógeno que le da la energía, la corteza solar se va haciendo más pequeña. A medida que la cantidad de hidrógeno merma, la corteza se comprime. Y como si se tratara de unas pelotas de goma botando dentro de una caja que se va haciendo cada vez más pequeña, el aumento de la presión hace que colisionen más átomos de hidrógeno. El Sol produce más energía y la Tierra aumenta de temperatura. Los habitantes de Manhattan tendrán que soportar temperaturas de más de 55 grados centígrados.
La temperatura global media ha aumentado 20 grados. En algunas ciudades de Australia y Asia, las temperaturas superan los 60 grados. Desde Egipto hasta Inglaterra, ningún rincón del mundo es seguro. Hasta en los lugares más fríos de la Tierra, hace más calor de lo habitual. En Groenlandia y en la Antártica, la nieve y el hielo están empezando a derretirse. Los cambios que se producen aquí afectarán a todo el mundo. Será un proceso que durará años, pero con unas temperaturas tan altas, se terminará derritiendo todo el hielo de los polos norte y sur. Las enormes plataformas de hielo de la Antártica y Groenlandia se fundirán con el mar. Los niveles del mar de todo el mundo subirán más de 60 metros. El mundo quedará asolado. Tanto Manhattan como las demás ciudades costeras del mundo se inundarán. San Francisco, Los Ángeles, Miami y la mayor parte de Florida sucumbirán. En un mundo con demasiado sol, también hay demasiada agua. Bajo un sol que envejece rápidamente, las ciudades que no se inundaron no funcionarán como solían hacerlo. A los aviones de pasajeros les costará más despegar con tanto calor. Sus ruedas permanecerán en tierra mucho más tiempo que con temperaturas más bajas. El aire cálido es más ligero que el aire frío. Las moléculas están más activas y se alejan, literalmente. Para crear el mismo impulso en un clima cálido, los aviones deben viajar a más velocidad. Pero el aire ligero resta potencia a los motores, dificultando el empuje. Los aviones tendrían dificultades para despegar, pero el calor podría tener consecuencias desastrosas. Las ciudades se paralizan y el calor no remite. Los aparatos de aire acondicionado dejan de funcionar a causa del desgaste. Con largos periodos de temperaturas de 55 grados, la red eléctrica no puede soportar la carga. Las recalentadas ciudades se esfuerzan para no quedarse sin energía. Por todo el mundo, a la gente le cuesta soportar el intenso calor. En circunstancias normales, el cuerpo humano se deshace del calor que nos sobra, incrementando el flujo de sangre en la piel. Por eso se enrojece cuando se recalienta. La sangre caliente se va enfriando al evaporarse el sudor. Pero cuando la temperatura exterior supera los 37 grados, se dificulta el enfriamiento. La temperatura corporal empieza a aumentar y el cerebro no puede soportar tanto calor. Con solo 3 o 4 grados más de calor de lo normal durante un largo periodo de tiempo, podemos sufrir secuelas permanentes o incluso morir. Una temperatura prolongada de 55 grados sería muy difícil de soportar.
Se trata de un peligro real. Hace unos años, el exceso de calor acabó con la vida de más de 500 personas en Chicago. Durante un periodo de 5 días, la temperatura alcanzó los 41 grados. Pero esta ola de calor es permanente. Un sol más brillante ha destrozado nuestro mundo. Y pronto, el planeta será muy diferente. A lo largo de su ciclo vital, nuestro Sol terminará consumiendo el hidrógeno que le da la energía. Es un ciclo natural de la vida que tendrá lugar en miles de millones de años. En este experimento, estamos acelerando ese proceso de envejecimiento para ver qué efectos tendría sobre la Tierra. De repente, el Sol ha envejecido 5.000 años. Hay 20 grados más de lo normal. Unas temperaturas que inundarían ciudades como Manhattan. Pero otras ciudades están cambiando en diferentes aspectos. Ahora hay árboles de bambú y vegetación donde antes había arces y árboles de hoja perenne. Si las condiciones climáticas no cambian, ciudades como Chicago y Toronto tendrán una espesura similar a la del sudeste asiático. En otras partes del mundo, el clima también ha cambiado de forma radical. Con un calor tan intenso, el agua se está evaporando más rápidamente que nunca. Enormes cantidades de agua son absorbidas por el cielo. Las tormentas tropicales azotan al planeta. Pero a pesar de haber grandes cantidades de agua, la lluvia está propiciando la desaparición de algunas plantas. Una de las razones la encontramos en las montañas. Aquí, la lluvia constante provoca una erosión masiva. Con la exposición de nuevas rocas, los minerales empiezan a mezclarse con el dióxido de carbono, robando a la atmósfera miles de años. Pero las plantas necesitan el dióxido de carbono para respirar. Algunas plantas, como el bambú, absorben el dióxido de carbono de una manera muy eficiente. En este caluroso mundo, crece con fuerza en nuevas localizaciones. Pero otras plantas que normalmente se encuentran en el hemisferio norte no se están adaptando tan bien. Arces, robles y árboles de hoja perenne luchan para soportar el radical cambio de temperatura. La misma lluvia que está cambiando el planeta en circunstancias normales también lo refrescaría. Somos uno de los animales que mejor regulan la temperatura corporal. El agua nos ayuda a deshacernos del calor, extrayéndola literalmente de nuestro cuerpo. Pero con la humedad y a 55 grados, cada vez nos cuesta más deshacernos de nuestro sudor. En unas condiciones tan extremas, nuestros cuerpos pueden llegar a perder casi 4 litros de agua por hora. Estamos al límite de nuestra resistencia. Y el calor no cesa.
Para empeorar las cosas, el cemento y el metal de las grandes ciudades concentran el calor. Las ciudades pueden llegar a tener 4 grados más que el campo. Para poder sobrevivir en un mundo tan hostil, se tendría que producir una gran migración hacia el campo, donde las temperaturas son un poco más bajas. En el viejo mundo, esto era un manzanar, que contribuía a producir 150 millones de celemines de manzanas al año en los Estados Unidos. Pero como el resto de las plantas en el hemisferio norte, estos manzanos no pueden resistir este nuevo clima. Sencillamente, hace demasiado calor para que crezcan las plantas. El cultivo de plantas sería tremendamente difícil. Trabajar con un calor tan intenso provocaría un rápido ascenso de la temperatura corporal que sería peligroso. El Sol sigue su imparable proceso para convertirse en un gigante rojo. Pero antes de que lo consiga, el calor aumentará aún más. El próximo paso supondrá la erradicación de la raza humana de la faz de la Tierra. Esto es un mundo en el que al Sol solo le queda 1/3 de su vida. Es algo que no ocurrirá hasta dentro de 3.000 millones de años. Pero en este experimento, hemos acelerado el proceso de envejecimiento del Sol para ver los efectos que la avanzada edad del Sol tendría sobre la Tierra. La mayor parte de la corteza solar había estado formada por hidrógeno. Ahora no queda casi nada. Pero aunque hay menos hidrógeno, el Sol está más caliente. Al disminuir la cantidad de hidrógeno, las capas exteriores del Sol ejercen más presión, haciendo que el hidrógeno que queda se fusione cada vez más rápido. Un ciclo nefasto que concluirá con la muerte del Sol. Si la Tierra en la que vivimos ahora se encontrara en la órbita de este Sol envejecido, la diferencia de iluminación sería menor que la diferencia entre una bombilla de 60 vatios y una de 100. Pero no es la iluminación lo que nos afecta tanto, sino el calor. Las estaciones, tal y como las conocíamos, han dejado de existir. Por todo el mundo hay temperaturas de más de 100 grados, superan el punto de ebullición del agua. El ser humano no puede sobrevivir en un calor tan enorme. El líquido de nuestros ojos se evaporaría rápidamente. El exceso de calor nos dejaría ciegos. Nuestros pulmones están llenos de alvéolos, delicadas membranas que absorben oxígeno. Estos no podrían soportar durante mucho tiempo los 100 grados del aire. El calor los ahogaría. Y eso no es todo. La magnetosfera es una capa invisible que rodea nuestro planeta y que nos protege de las ráfagas de radiación solar. Pero este ardiente Sol está produciendo más energía que nunca. Como un escudo que absorbe demasiados golpes, la magnetosfera empieza a debilitarse. Una cantidad mayor de radiación solar consigue alcanzar la superficie del planeta. La piel al descubierto se destruye rápidamente. El único lugar en el que los humanos pueden sobrevivir en un mundo tan hostil es bajo tierra. Aquí, los harapientos restos de la población se protegen de los mortales rayos ultravioleta y del atroz calor. Pero no podemos cavar mucho. La temperatura aumenta más de 8 grados por cada 300 metros de profundidad.
Nos encontramos literalmente atrapados entre el aliento mortal de nuestro Sol y el calor interno de nuestro propio planeta. Si queremos salir a la superficie, no podemos hacerlo sin protección. Una solución posible son los trajes espaciales modificados. Diseñados para combatir el calor abrasador, estos trajes están dotados de un sistema de refrigeración interno y suministro de oxígeno. Los trajes son de color blanco para reflectar el tremendo calor. Pero en este extraño planeta, cualquiera que lleve el traje tendrá que soportar su peso, más de 45 kilogramos. Es la única forma de sobrevivir en la superficie del planeta, donde las temperaturas siguen subiendo. Pero el mundo que veríamos es completamente diferente a cualquier cosa a la que el ser humano haya sido expuesto antes. Las temperaturas superan ya los 150 grados. Las ciudades estarían devastadas por el calor abrasador. Se están cociendo. El agua se evaporaría más rápidamente que con el sol actual. El nivel del agua está bajando por todo el mundo. El sol está haciendo que el agua de la tierra hierva hasta evaporarse. La superficie del planeta es como un horno. Al haberse evaporado el agua, Manhattan habrá dejado de ser una isla para convertirse en una ciudad sobre una inhóspita colina. Los cañones de cemento y acero que tardamos cientos de años en construir se encuentran ahora desérticos. Incluso el agua de la sombra de las alcantarillas empieza a evaporarse. Las puertas empiezan a cerrarse. El intenso calor ha hecho que el metal se expanda. Aunque el agua se está evaporando, aún se puede encontrar agua embotellada. Las nociones de física más sencillas la mantienen a salvo. Al calentarse el agua, aumenta la presión dentro de la botella. La creciente presión hace que aumente el punto de ebullición del agua. Este agua no hervirá ni siquiera a 150 grados, por el momento. Las latas de refrescos y las bebidas con gas no tienen la misma suerte. El inmenso calor aumenta en el interior de estas latas. Al hacerlo, provoca que el CO2, el gas que produce las burbujas en estas bebidas, salga del líquido. Al aumentar el gas en el interior, la presión termina siendo demasiado fuerte.
Si la temperatura continúa aumentando, los efectos serán mucho mayores. Las costas de todo el mundo serán completamente diferentes a como son ahora. Cada vez desaparecerá más y más agua de los océanos. La mitad del agua del Océano Pacífico, el más profundo del planeta, se habrá evaporado. Y el agua está caliente. La temperatura media de la superficie oceánica solía rondar los 17 grados centígrados. Ahora está aumentando rápidamente. Ni siquiera criaturas tan resistentes como las cucarachas son capaces de sobrevivir. Carecen de pulmones y pueden aguantar semanas sin comer nada. Pero en cuanto salgan al sol morirán, incapaces de soportar el calor. Al evaporarse enormes cantidades de agua, el clima de la Tierra sigue transformándose. Más y más agua se evapora y condensa, y las nubes se forman a cada vez más altura. Al calentarse el planeta por el intenso calor del Sol, las tormentas se hacen cada vez más grandes. Las megatormentas azotan el planeta a lo largo de cientos de kilómetros. Si la temperatura sigue aumentando, el aire se volverá tan caliente que la lluvia no llegará a la Tierra. Se evaporará incluso antes de que llegue a tocar el suelo. Por el momento, los enormes bancos de nubes reflejan parte del calor emitido por el Sol, pero la creciente temperatura de la Tierra no se puede parar. Los desiertos se apoderarán de la Tierra. Ni siquiera los árboles de bambú ni la vegetación que crecía en condiciones adversas son capaces de soportarlo. Las plantas no pueden sobrevivir bajo tanto calor. La desaparición de la vida vegetal hace que empeoren las ya brutales condiciones en la Tierra. Al morir, las plantas y los animales expulsan dióxido de carbono y vapor de agua. Ambos gases forman parte de nuestro termostato. Ayudaban a mantener la Tierra lo suficientemente caliente para que pudiera seguir manteniendo vida. Pero ahora, al pudrirse tanto plantas como animales, el agua evaporada a una cantidad tan grande produce un intenso efecto invernadero. Se emite demasiado dióxido de carbono y agua. Nuestro termostato se ha roto. La superficie del planeta alcanza ya los 150 grados y la temperatura sigue aumentando. Pero algunas formas de vida resisten más que otras. Las cianobacterias serían uno de los últimos organismos vivos que desaparecerían del planeta. Incluso en agua muy caliente, estas coloridas algas succionan el dióxido de carbono y el agua para vivir, y producen oxígeno. Una gran cortina de bacterias crece a lo largo del océano,
bloqueando los rayos del sol en grandes áreas. Y la falta de rayos de sol significa que pronto dejará de haber vida. En un mundo con devastadoras tormentas, en el que los humanos tendrían que luchar duramente por su supervivencia, una de las necesidades más importantes de la vida está desapareciendo. Con la desaparición de la vida vegetal, cada vez hay menos oxígeno en el aire. Las grandes cantidades de vapor de agua también ayudan a disminuir la concentración de oxígeno. En circunstancias normales, el aire que nos rodea está formado en un 20% de oxígeno. En estas condiciones, bajaría a menos de un 10%. No es suficiente para poder respirar, ni tampoco puede utilizarse para mantener un fuego. Aunque los rayos arrasan el planeta, el fuego producido no se extiende. Por el momento, aunque sean alcanzados por los rayos, los edificios pueden sobrevivir. Pero lo peor está por llegar. Lo que queda de nuestro planeta va a cambiar aún más radicalmente. Nuestro Sol envejece rápidamente, acercándose a su irremediable muerte. En este experimento, el ciclo vital del Sol se ha acelerado de una manera tremenda. Este será el aspecto del Sol dentro de 4.000 millones de años. El hidrógeno que queda en la corteza solar se encuentra bajo una enorme presión, aplastado por el peso de las capas exteriores. Cientos de millones de toneladas de hidrógeno se fusionan cada segundo que pasa. La Tierra, como hoy en día, sigue girando alrededor del Sol, pero es una Tierra que apenas podemos reconocer. En la superficie del planeta se han alcanzado ya los 370 grados y la temperatura sigue aumentando. Hace demasiado calor para la vida humana. Ni los más sofisticados trajes podrían protegernos de un calor tan devastador. Tampoco podemos sobrevivir bajo la superficie. A esta temperatura, la vida humana en la Tierra está acabada. Se está evaporando hasta la última gota de agua del planeta. Los océanos se están convirtiendo en gigantescos desiertos salados sin una gota de vida. A medida que los océanos se evaporan, la Tierra se cubre de nubes, las cuales reflejan los rayos del sol. Pero eso no evita el calor, igual que las noches nubladas de verano, que son más calurosas que las noches despejadas, porque el calor queda atrapado en una bolsa de gas. Pero el calor no es el único problema extenuante. La presión del aire en la Tierra es ahora 270 veces mayor que antes. Si los humanos siguiésemos en el planeta, sería como si cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo estuviera aplastado por miles de kilogramos. Al final, incluso los contenedores a presión desaparecerían por el enorme peso de la atmósfera terrestre. Pero hasta líquidos altamente volátiles como el propano y la gasolina siguen sin poder arder.
En estas condiciones, no hay suficiente oxígeno para alimentar las llamas. Pero el calor extremo es suficiente para que empiece a derretirse todo lo que hemos dejado atrás. El plástico y el poliéster se convierten en masas fundidas. La temperatura extrema provoca también la muerte de cualquier cosa hecha de hormigón. El hormigón contiene el agua que se utilizó al mezclarlo y al extenderlo. Pero ahora, a 370 grados de temperatura, el agua atrapada en su interior se evapora de manera explosiva, haciendo que el hormigón se vuelva quebradizo y polvoriento. En el interior del hormigón, el refuerzo metálico que se utiliza para fortalecerlo se está expandiendo a causa del tremendo calor. Al combinarse con la evaporación de la mezcla, el efecto es devastador. Algunos antiguos monumentos aguantan mejor el inmenso calor. Ni siquiera los 370 grados de temperatura consiguen dañar la piedra caliza de las pirámides. Los enormes centinelas de Stonehenge están hechos de arenisca. Todavía no se derretirán, suponiendo que aún siguieran en pie. Pero estas increíbles temperaturas no son estables. De hecho, los 370 grados no son nada comparados con la temperatura que llegará a experimentar el mundo. El efecto invernadero empeora. Las temperaturas ascienden hasta alcanzar los 1300 grados. La última subida radical de la temperatura marca el principio del fin. A medida que la temperatura aumenta a niveles impensables, el vapor de agua que rodea el planeta va desapareciendo de nuestra atmósfera, desplazándose hacia el espacio. El agua que forma las nubes se ve bombardeada con la radiación de rayos ultravioleta que emite el Sol. La radiación hace que el hidrógeno se separe de las moléculas de agua. El hidrógeno escapa al espacio. El oxígeno se queda atrás, provocando la remodelación del mundo. Alrededor de un 5% de la corteza terrestre es de hierro. A medida que vuelve el oxígeno, el hierro empieza a oxidarse. El planeta comienza a volverse rojo. Al aumentar de nuevo los niveles de oxígeno, las enormes temperaturas provocan un ciclo mortal. Hay suficiente oxígeno para que vuelva el fuego. Todo lo que había sobrevivido ahora arde. Aunque sin arder, la piedra caliza de las pirámides empieza ahora a desmoronarse. Y la arenisca de Stonehenge se derrite. El calor es demasiado intenso. Los últimos artefactos de nuestra existencia vuelven al planeta.
La Tierra es ahora un mundo abrasado y oxidado. El Sol es solo un 40% más brillante de lo que era antes, pero lo que queda del mundo se consume en el fuego. El Sol que una vez nos dio la vida, ahora ha abrasado todo el planeta. Esta es la Tierra. Si hiciéramos viajar a nuestro planeta a miles de millones de años en el futuro. En este experimento, nuestro Sol ha envejecido y hemos intentado vivir bajo la luz de una estrella más cálida y brillante. Nuestras ciudades ya no existen. Nuestras creaciones han sido destruidas por el desolador calor. Cualquier tipo de vida sobre nuestro planeta es ya imposible. Ahora el Sol tiene más de 6.000 años de antigüedad que hoy día. Es el fin, no solo de la vida, sino del propio planeta. En el interior del Sol, los últimos restos de hidrógeno se han consumido. Solo queda un núcleo de helio. Necesita mucha presión y mucho calor para hacer que el helio se fusione. Pero ahora, la inmensa presión de las capas exteriores del Sol empuja con fuerza, provocando la fusión. La fuerza de la ignición dispara trozos de Sol a la galaxia. Nuestro planeta se ha abrasado. Su incesante crecimiento ha desplazado al Sol a tan solo unos millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Ya ha engullido Mercurio y Venus. Ahora el nuevo Sol cubre por completo el horizonte de lo que queda de nuestro planeta. Es 200 veces más grande que antes. Los humanos solo podríamos ser testigos de este extraordinario suceso si, de alguna manera, hubiéramos conseguido escapar de la Tierra y estuviésemos observando nuestro planeta desde lejos, tal vez desde Europa, la luna de Júpiter. Siempre había estado fuera de la zona habitable del sistema solar. Era demasiado frío para la vida humana. Pero el gigante rojo ha hecho que eso cambie. Las temperaturas alcanzan niveles de habitabilidad incluso en los rincones más remotos de nuestro sistema solar. Pero la Tierra no se parece en nada a lo que fue. No queda nada que pueda indicar que alguna vez pudo albergar vida. Y por fin, el último acto. El enorme borde del Sol empieza a reducir la órbita de la Tierra. Nuestro planeta se convierte en una bola de fuego y se quema como un meteorito.
Finalmente somos engullidos por el Sol en medio de una ola de calor inimaginable. Esto ha sido un experimento. A medida que el Sol envejece, se irá haciendo lentamente cada vez más cálido y más grande. Terminará convirtiéndose en un gigante rojo y transformará nuestro sistema solar. Nada de esto ocurrirá hasta dentro de miles de millones de años. Pero ya en la actualidad, nuestra vida y la de nuestro planeta mantienen un equilibrio inestable. La Tierra tiene la temperatura suficiente, la luz suficiente para que prospere la vida. Actualmente vivimos como siempre lo hemos hecho, a merced del Sol.